tal? Soy Germán Martínez Vega, estudiante de la maestría en educación de la Universidad UNIT Campus Tuxtepec. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un modelo de evaluación para entornos virtuales de aprendizaje. Específicamente en cuanto a evaluar la calidad del software para dicho fin que es educación en línea. Pero hablar de calidad de software implica que tengamos la necesidad de contar con parámetros que permitan establecer los niveles mínimos que un producto de este tipo debe alcanzar para que se considere de calidad. La problemática generalmente que existe es de que estas características a veces son difíciles de cuantificar. Existen normas ISO, la 9126, la ISO 25000 Square, entre otras, las cuales fueron creadas para evaluar este tipo de productos de software. Los vamos a ver a continuación. Siento, antes que nada, me gustaría compartir la experiencia que he tenido durante este proceso de aprendizaje y siento que a lo largo de las sesiones fuimos construyendo un aprendizaje colaborativo sólido en el ámbito de la evaluación de entornos virtuales de aprendizaje, desde los temas más simples hasta culminar con los un poco más complejos. De esta manera, la teoría fue llevada a la práctica con la elaboración de un instrumento para evaluar un entorno virtual de aprendizaje. Después tuvimos que realizar un instrumento de evaluación interna para el docente en entornos virtuales de aprendizaje. Pero antes de seguir, quisiera tener en claro la definición um, de un entorno virtual de aprendizaje. En- Hay muchas definiciones, entre tantas, tenemos que, en general, los ambientes que integran herramientas TICs se denominan entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, EVEA por su abreviatura. Ambientes virtuales de aprendizaje, AVA por sus siglas en portugués, o Virtual Learning Environment, VLE por sus siglas en inglés. Ahora, mi propuesta para mejorar este instrumento del que les comentaba al inicio que elaboramos eh, es que retome ese instrumento anterior y lo enriquezca sus categorías de acuerdo a lo que hemos estado investigando y que el profesor pro- nos ha proporcionado cierta literatura. También es retomar el modelo de calidad ISO 9126 e ISO 25000 Square para hacer este enriquecimiento en la mejora de estas 10 categorías para evaluar un entorno virtual de aprendizaje. Comenzando con el modelo de evaluación de productos de software, esto se remonta desde el año 1992, así que no es algo tan nuevo como se pudiera pensar por lo de la situación de la pandemia que se vino en la producción de estos software a gran escala. Entonces, tenemos autores como McCall y Packard, quienes principalmente
colocan 6 categorías para definir la calidad de los entornos virtuales de aprendizaje. Bien, estas características son desde funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad, ¿sí? Son las 6 principales del modelo de calidad de productos de software. Pero ¿cómo nacen estas características? Estas características nacen con preguntas centrales. Por ejemplo, la funcionalidad. Surgió con la pregunta siguiente: ¿las funciones y propiedades satisfacen las necesidades explícitas e implícitas? Es el qué, cómo funciona, ¿no? El entorno virtual de aprendizaje. Y así tenemos también para la confiabilidad. Puede mantener el nivel de rendimiento bajo ciertas condiciones y por cierto tiempo. La usabilidad. El software es fácil de usar y de aprender. La eficiencia. Es rápido y minimalista en cuanto al uso de recursos. La mantenibilidad. Es fácil de modificar y verificar. Portabilidad. Es fácil de transferir de un ambiente a otro. Más adelante vamos a describir cada una de estas características que mencionan McCall y Packard. Estas características tienen también subcategorías y estas retomadas de la norma ISO 9126. En este caso, como primer punto que tenemos que tener en cuenta para evaluar un entorno virtual de aprendizaje es la funcionalidad. ¿Y qué es esto? Esto es una serie de atributos que permiten calificar si un producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñada. Podemos encontrar las subcategorías, atributos como adecuación, exactitud, interoperabilidad, conformidad y seguridad, entre otros. También tenemos la confiabilidad, que es un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales de un periodo de tiempo establecido. Tenemos la madurez, nivel de madurez que permite medir la frecuencia de falla por errores del software, tolerancia de fallas, se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de funcionamiento en caso de fallas del software o cometer infracciones de su interfaz específica, de otros atributos. Así también tenemos la característica de usabilidad, que consiste en un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. Qué tan fácil sería utilizarlo o aprender u operar este entorno virtual. La eficiencia, que es una característica que permite evaluar la relación entre niveles de funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados. Entre los aspectos a evaluar, pues son los compartimentos con respecto al tiempo, compartimentos con respecto a recursos. Posteriormente tenemos la mantenibilidad, que se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones al software, ya sea por corrección de errores o por el incremento de funcionalidad.
La portabilidad en este caso se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente a otro y considera los siguientes aspectos: que sea adaptable, que sea fácil de instalar y que sea conforme y que tenga la capacidad de reemplazo. ¿Qué es esto? Que se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir el software por otro producto con funciones similares. Eh, a grandes rasgos, la norma ISO 9126 tiene como fin mostrar los elementos que deben considerarse en la evaluación de la calidad de los productos de software para estandarizar la producción de software. Ahora bien, en mi caso, como pueden ver, hice, u- al realizar mi instrumento de evaluación, en la primera fase contemplé 10 categorías. Posteriormente, al realizar estas investigación y lecturas y demás, llegué a la conclusión de que tengo muchas características que evaluarle a un entorno virtual, pero como les comentaba al inicio, es algo muy, muy complejo, ¿no? Para ello fui haciendo un curado de esta información y a mi punto de vista decidí retomar el instrumento anterior y añadirle estas categorías de la norma ISO 9126, pero considerando las categorías, viendo la manera de dónde encajaran. Por ejemplo, tengo en mi instrumento hasta la categoría 4 se denomina interactividad y adaptabilidad del entorno virtual de aprendizaje. En esta categoría le anexé la subcategoría a evaluar, que son los tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos. Y eso se refiere a la eficiencia que se debe de tener en cuenta de un entorno virtual de aprendizaje. Sí, de igual manera, en la siguiente categoría es el formato y diseño del entorno virtual de aprendizaje, entre los que ya contemplaba al inicio de la propuesta. También le anexé otras subcategorías como la que pueden observar a continuación y son las siguientes subcategorías: el manejo en forma adecuada del conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñado el instrumento. Eso se debe de evaluar de acuerdo a la norma ISO 9126. También otra subcategoría para considerar y evaluar estos entornos es que sea confiable, permite, que permita recuperar la información que pueda presentar errores. También que sea tolerante a fallas y que mantenga un nivel específico de funciones en caso de fallar. Bien, en otra categoría como lo es la usabilidad, en la cual se contempla en esta norma ISO 9126, anexé, y así lo consideré pertinente, anexé las subcategorías como esta, que es la referencia, que si el instrumento hace referencia a todos aquellos atributos presentes en una aplicación web
que hacen posible que el usuario aprenda su uso. También que comprende y refiere el esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer la estructura lógica del sistema y de los conceptos relativos a la aplicación del software. También anexé la subcategoría de la operabilidad, que es en otras palabras, la facilidad de operar por los operarios este entorno virtual, ¿verdad? También otra categoría que aquí contemplé en mi instrumento fue la categoría de accesibilidad. Entonces, teniendo en cuenta la norma ISO 9126, le anexé la subcategoría que a evaluar también, que es importante tener en cuenta que la cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de funciones. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en condiciones remotas, en mi experiencia, en algún momento que llegara yo a ocupar, por ejemplo, el audio y el video y compartir pantalla, es la necesidad de usar más datos. Entonces, a veces eso es impedimento para que se realice la actividad que sea y pues no se cumplen los objetivos a veces, ¿no? Porque por esta cantidad de recursos usados para realizar las actividades. Entonces, es importante también que se evalúe esa parte. También en la categoría de inter- interoperabilidad, entre otras categorías que ya tenía de mi instrumento anterior, en este nuevo instrumento anexé que se debe de considerar si el software puede ser transferido de un ambiente a otro, y esto se refiere a la portabilidad del software, que también está incluido en la norma 9126. Ahora bien, me atreví, lo digo de esta forma, me atreví a contemplar un onceavo punto o una onceava característica, que es el cumplimiento de normas. Como pueden observar, también es importante considerar si ese instrumento, perdón, que si ese entorno virtual de aprendizaje cumple con las normas ISO 9126, la cual se refiere a la calidad del proceso de producción del software, o la calidad ISO 25000, la cual se refiere a la calidad de evaluación de estos entornos virtuales. Sin más por el momento, es todo de mi parte. Reciban un cordial saludo. Hasta la próxima.